Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con eso pasamos a 1 Corintios 6 y el verso 9 en adelante dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Parece que no le gustó mucho esa lectura, ¿eh? Gloria a Dios, porque ahora somos nuevas criaturas. Ya no somos eso. Pero si usted se siente todavía identificado, pues hoy puede cambiar. Bendito el nombre del Señor. Como tema, la vida en el reino de Dios. La vida en el reino de Dios. Es como decir la vida cristiana, la vida nueva, la vida en el Evangelio, la vida en Cristo. ¿Cómo es esa vida? Acabamos de ver dos textos que se complementan. Jesús por un lado dice: si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Así que no podemos esconder esa verdad. Yo no te puedo maquillar el Evangelio o suavizarlo y decirle: no importa, no te preocupes, no pasa nada. Ahí pues yo sé que eres débil, ahí vas poquito a poco. No te puedo esconder porque, hermano, te estaría negando una realidad que puede costarte la vida eterna. Dice: el que no nace de nuevo no puede. Diga conmigo: no puede. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso queremos nacer de nuevo, ¿no? Y hemos nacido de nuevo. Y esta mañana, si alguien no se siente nuevo, pues hoy puede nacer de nuevo. Porque ese es el pasaporte, esa es la visa, esa es la única ruta de entrada. Nacer de nuevo es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Y luego Corintios, Pablo nos explica un poco mejor, más ampliado, lo que significa vivir en el reino de Dios. Lo que no debe ser ya ahora la vida nueva en Cristo. Pablo comienza diciendo: no se equivoquen, no hierren, no se confundan. Los injustos no heredan el reino de Dios. Y Pablo ahí resume injusto con una lista que viene a continuación de pecados. Una lista que no es terminada. Es unos ejemplos nada más. Porque si pusiéramos a enumerar todos los pecados no terminaría de llenarse la lista. Así es que lo que estamos viendo aquí es que la palabra de Dios nos enseña claramente que yo no puedo vivir a mi manera o a la manera que entienda el Evangelio, la vida cristiana. Yo tengo que procurar obedecer como dice la palabra de Dios si yo quiero entrar al reino de los cielos. Pero qué importante, buena noticia es saber de que en Cristo Jesús nosotros podemos cambiar. Y que no necesariamente por eso podemos decir: es que yo no puedo. No, la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si en esa lista de prácticas malas que el Señor dice, estos no heredan el reino de Dios, y alguien se identifica con eso, pues esta mañana el Señor tiene poder para liberarnos de toda atadura de pecado, de toda cautividad, de toda cárcel, y ser libres y decir: yo entro al reino de los cielos porque soy libre en Cristo Jesús. Cristo me ha hecho libre, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso cuando leemos esa lista, ¿verdad? Pero usted dice: no aparecen otros. No, no se preocupe. La lista continúa. En otros textos usted los puede hallar. ¿Qué otros pecados, qué otras cosas condena el Señor? Por ejemplo, en Gálatas 5 está la lista de las obras de la carne. Las obras de la carne son una lista también de pecados. Ahí se menciona hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, etcétera, etcétera. Y podemos entonces llegar a esa conclusión que la vida en el reino de Dios es otra vida. Tiene que ser distinta. ¿Está de acuerdo conmigo? No puede ser la misma vida del mundo, la vida del reino de Dios. No puede ser la misma vida antigua que la vida nueva en Cristo. No podemos pretender entonces mantenernos en el reino de Dios viviendo como en el mundo. No, no se puede. Estaríamos errados, dice Pablo. No erréis. Pero esta mañana, gloria a Dios, que no estamos equivocados. Sabemos lo que significa la nueva vida en Cristo Jesús. Pero para poder entonces llegar a tener, hermanos, esa vida nueva, esa vida conforme a la palabra de Dios, de acuerdo a los requisitos, dirían, nosotros no lo podemos hacer solo. El Señor nos ayuda a vencer al pecado. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida consagrada de santificación, porque dice ahí que hemos sido lavados, santificados, justificados en el Señor por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque entonces la vida nueva no es nuestro esfuerzo, no es el resultado de nuestra capacidad, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios que tú puedes vencer entonces toda tentación y pecado, para no volver a caer otra vez, para salir de ahí si has caído. Así que yo voy a dar algunas cosas que creo yo que es importante recordarlas. ¿Qué significa que usted haya decidido vivir la vida del reino de Dios? ¿Qué significa que usted haya decidido vivir la vida nueva en Cristo Jesús? La vida conforme a la voluntad de Dios. Voy a poner aquí algunas cosas. Número uno, decir que la vida en el reino de Dios es una vida de renuncia. Diga conmigo, renuncia. Tenemos que llegar a un momento de tomar una decisión, si quiero entrar al reino, de renunciar a lo que a Dios no le agrada. Lo repito, si yo quiero entrar al reino de Dios, yo tengo que renunciar a lo que a Dios no le agrada. No me queda de otra. Esa es la única manera que el Señor me enseña. Vamos a ir a Mateo 14:33. Esa lista de pecados y otras más, tiene que ser algo que usted diga esta mañana: yo he renunciado a esas cosas. Yo he tomado la decisión de no volver atrás otra vez. Porque el Señor me enseña que si yo no renuncio a ello, entonces estoy diciendo, renuncio al reino también. ¿Entendió? Si yo no renuncio al mundo, estoy renunciando al reino de Dios. Porque aquí hay que escoger uno de los dos. Mateo 14:33, por favor, escúchelo o léalo, subráyelo. Jesús dice: así pues, cualquiera de vosotros que no, ay, no lo está siguiendo, renuncia, por favor. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Está equivocado el texto? ¿Perdón? Ay. Entonces vamos a pedir a alguien que me lo busque rápidamente. Lo leo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, creo que este es Lucas entonces. Y ahora sí, gracias. Ahí estamos bien. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora sí estamos bien. Mire, Jesús está hablando de renuncia acá, y en ese contexto de 14 de Lucas, está entonces hablando de algunas renuncias, y nosotros leemos anteriormente. Por un lado, en el verso 26, antes del 33, está hablando de que aquel que no deje padre, madre, hermanos, mujer, hijos, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, nosotros tenemos que renunciar a amar menos todo lo que signifique, ¿verdad? Nuestros parientes, no podemos amar más a ellos que a Dios. O sea, a Dios hay que amarlo sobre todas las cosas. No te está diciendo que vas a aborrecerlo, pero que en el orden del amor la prioridad es Dios. Entonces, no puedes amar igual a tu esposa, a tus hijos, a tus parientes, igual o más que a Dios. Eso no se puede, dice el Señor. Tenemos que hacer esa renuncia ahí de poner a Dios siempre en primer lugar.
Luego aparece aquellas personas que comienzan a hacer, dice en el verso 28 al 30, proyectos, cálculos para edificar una torre, dice el Señor. Dice ahí que si una persona no hace un cálculo para hacer una torre y mira que no puede terminarla, se van a burlar de esa persona. No pudo acabar, empezó y no acabó. En otras palabras, nosotros tenemos que saber de antemano que cuando hacemos algo en nuestra vida cotidiana, un proyecto, tenemos que calcular, tenemos que saber lo que vamos a hacer para poderlo acabar y poderlo completar. En otras palabras, tenemos que asumir algunos compromisos con esa tarea que queremos comprometernos a realizar. De tal manera que yo lo que veo aquí es esa palabra. Si el Señor nos dice, tienen que calcular aún las cosas cotidianas para poderlas cumplir, ¿cuánto más en el reino de Dios? Si usted ya vino al reino de Dios, usted tiene que estar comprometido a terminar su vida en el reino de Dios. Tiene que determinar llegar hasta el final. El Señor no quiere decisiones a medias. El Señor no quiere decisiones temporales, que por un tiempo buscar a Dios, o peor aún, solo cuando las cosas van mal, buscar de Dios. No, tenemos que estar comprometidos con Dios todo el tiempo, en días buenos y días malos, en días de salud y en días de enfermedad. Siempre decir, Señor, yo me he comprometido hasta el final. Bendito el nombre del Señor. Porque la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que hablamos, número uno, de renunciar a ciertos amores, renunciar a ciertos compromisos que pueden ocupar la prioridad de Dios. ¿Qué otras cosas están en medio entre Dios y usted? ¿Hay amores o hay compromisos ahí diferentes? Y por último, del verso 31 al 32 se pone el ejemplo del que va a la batalla y dice que si no ve bien, que puede hacerle frente a otro que viene con el doble de ejército, entonces mejor le pida paz, dice, le pide, ¿verdad?, que no haya guerra. Ahí estamos viendo cierta aplicación también a que muchas veces en nuestra vida nosotros enfrentamos la vida con nuestra lógica, decir, yo puedo enfrentar esto, yo puedo enfrentar esta batalla, yo puedo enfrentar este peligro, este problema, pero nos damos cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Así que esta mañana también el Señor nos llama a que renunciemos a nuestras propias fuerzas, renunciemos a nuestras propias capacidades, renunciemos a nuestra propia confianza. Y esta mañana Él te dice que confíes en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es importante entonces tener una actitud de renuncia a todas las cosas y no solamente al pecado en primer lugar, pero a todas aquellas cosas que se pueden interponer entre Dios y usted. Si no renuncia, dice, a todo lo que posee, no puede entrar en el reino de Dios, no puede ser mi discípulo. Una vida de renuncia, como el apóstol dice ahí en Corintios, tenemos que renunciar a esas prácticas que a Dios no le agradan, que le llama injusticia. Renuncio a eso. Y una vez que la persona renuncia a eso, por la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, entra al reino de Dios. Quiero decirle que comienza otra cualidad de vida en el reino de Dios. En el reino de Dios, una vez que usted renunció, de verdad hizo su compromiso con Dios, su decisión por Dios, usted comenzará una vida de crecimiento en su salvación. La vida cristiana es una vida de continuo crecimiento, de santificación, de conversión, de cambio, de transformación. El reino de Dios es crecimiento, amado hermano. No puede sentirse el mismo todo el tiempo en el ámbito espiritual. Usted tiene que preocuparse por haber cambios en su vida. ¿Me está comprendiendo? Tiene que haber esos cambios. Vaya así conmigo ahora Lucas 13:18. La naturaleza del reino exige por un lado la renuncia, pero por otro lado Él nos habla de que debemos estar en un continuo cambio entonces. Un continuo crecimiento. Que hay cosas que todavía permanecen del pasado, del mundo. Eso debe cambiar, debe transformarse porque el reino nos hace crecer. Lucas 13:18. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios?
¿Y con qué le compararé? 19. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Pero ¿qué dice a continuación? Y creció, subrayelo ahí, porque el Señor lo que va a resaltar es el tema del crecimiento. El reino es semejante a un grano de mostaza que un hombre siembra en el huerto, pero dice, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Sabe lo que el Señor nos está enseñando acá? Que el reino por naturaleza tiene una esencia, una fuerza que va expandiéndose, va creciendo, se va ampliando. Y si ese reino entró en tu vida, tú no puedes quedarte igual, pienso yo también entonces. O sea, la naturaleza del reino es salir, es crecer, hacerse grande, es, hermano, florecer, ampliarse, de tal manera que si el reino llegó a tu vida, tú no puedes seguir siendo el mismo. Hoy tienes que ser mejor que ayer, diferente que ayer, mejor que antes de ayer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria al Señor. La naturaleza del reino te lleva al crecimiento espiritual. No podemos quedar igual. Me gusta que este mismo pasaje que está en Mateo, Mateo le agrega que la mostaza sembrada ahí es la más pequeña de todas las semillas. Mire qué bonito cómo comienza la vida en el reino, como algo insignificante. Una oración, una decisión por Cristo que parece que no pasó nada, no hubo ningún gran cambio, ¿verdad? Llamativo, pero la semilla quedó sembrada ya. Y va pasando el tiempo y va progresando. De repente un día tú dices, ya no siento el deseo de aquellas cosas que me llamaban antes la atención. Y poquito a poco comenzamos a ver cambios y comienza a ver la persona que va cambiando su vida. Es que el reino está creciendo dentro de su vida. Los pensamientos que antes tenía se están yendo. Las palabras que antes hablaba se están yendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Las prácticas, los deseos, los sentimientos, las cosas, todo eso va cambiando. Un proceso de crecimiento espiritual. Pero si usted dice, yo vuelvo otra vez y estoy en la misma situación, hace falta entonces que de verdad hay que nacer de nuevo en el reino de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Job 8:7. Me gusta ese texto. Es un texto hermoso, una gran verdad que se dice ahí y aplica muy bien a lo que Jesús está enseñando. La semilla del reino es muy pequeñita cuando inicia, cuando comienza, cuando la recibimos, pero luego dice crece y se hace grande, dice el Señor. ¿Y qué dice Job 8:7? Concuerda muy bien. Dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, mi hermano, aunque tu inicio haya sido insignificante y nadie lo notó, ni en tu casa ni en tu familia, pero Dios dice, tu postrer, es decir, tu estado posterior, aleluya, será muy grande. ¿Cuántos lo creen, hermano? Vamos creciendo, vamos desarrollándonos, gloria a Dios. Vamos hacia esa grandeza del reino de los cielos. Dice, será muy grande. En el reino de Dios no podemos dejar de crecer entonces. No podemos. Si usted cree que ya alcanzó todo, hay un error ahí. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no se puede dejar de crecer. ¿Qué he aprendido en este año? ¿En qué ha avanzado? ¿Qué ha logrado de nuevo en su vida espiritual? Eso tiene que ser nuestra evaluación, ya llegando casi a un año que está finalizando. ¿Cómo he progresado? Y revise las áreas en su vida personal, sus conductas, sus hábitos, pero también en sus relaciones, en su matrimonio, sus hijos, sus familiares, la iglesia, el servicio a Dios, etcétera. Cualquiera esa área dice, ¿en qué mejoré este año? ¿Cuántos alaban al Señor? Porque es la naturaleza del reino. El reino me lleva a crecer. Hermanos, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 3:6 una gran verdad. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Yo le estoy predicando, le estoy recordando la palabra. ¿Para qué, hermano? Para que se produzca el crecimiento en su vida. Por eso es que usted viene y oye la palabra. Y la palabra le va a dar crecimiento. Si usted la oye, si la atesora y si la pone en práctica. Dice Pablo, 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, gloria a Dios, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios te promete crecer, hermano, pero déjate regar, déjate cultivar.
cultivar, déjate enseñar, déjate corregir, déjate guiar. ¿Cuántos dicen amén? Usted dice, a mí nadie me tiene que decir nada. Pues entonces ni modo, no podemos hacer nada, porque la Biblia dice que hay que regarlo, que hay que plantarlo, y el crecimiento viene por sí solo. El Señor te lo promete. Te dice, ¿será que yo puedo llegar a ser una persona que sirva, que crezca y que haga muchas cosas en el reino? Sí puedes hacerlo. Porque dice que el crecimiento lo da Dios. Y lo más hermoso es que Dios quiere que crezcas. Amén, hermano. Esto no es un asunto de algunos, esto no es asunto de los grandes evangelistas, los profetas, no. Esto es para todo el que cree. El reino de Dios es para todos, hermano. Tú eres candidato a crecer en árbol grande. Oh, gloria a Dios. Deja de ser esa matita pequeña ya. ¿Me entendió? Una plantita chiquita todo el tiempo. Dice la Biblia que llegaremos a ser un árbol grande. Eso dice también Salmo capítulo 1, ¿verdad? Dice que el justo será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Eso quiere el Señor con nosotros. Por eso esta mañana la vida en el reino de Dios, número uno, es renunciar a todo. Porque para poder crecer en el reino hay que renunciar. Y luego que renuncias, empieza tu crecimiento espiritual. Bendito el nombre del Señor. O sea que renunciando, tú vas a crecer. Renunciando a todo lo demás, el Señor va a hacer la obra en tu vida, bendito Dios. Y una vida de crecimiento, ¿a qué nos lleva? Sería el tercer punto de la vida en el reino de Dios. Una vida que está creciendo se tiene que ver, que medir, se tiene que comprobar por algo. Usted no puede decir, yo he crecido, pero se tiene que ver por algo. ¿Y sabe qué? Algo muy sencillo. ¿Cómo sabemos que los árboles ya crecieron? Por los frutos, amén. El árbol ya creció porque comienza a dar fruto. Y decimos en este tercer punto, la vida en el reino de Dios es una vida de fructificación. Entonces, es una vida de frutos. El Señor nos quiere que seamos árboles grandes, pero agréguele árboles frutales. Amén. No solo árboles de hojas, ¿verdad? ¿Recuerdan aquella historia que Jesús quería comer higos? Dice, y buscó una gran higuera hermosa, frondosa, y no había ni un solo higo ahí. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Alguien se acuerda? Dice que la maldijo esa higuera porque no tenía fruto. O sea que hay algo que el Señor espera de nosotros, espera de usted y espera de mí. No solo espera que haya renunciado al pecado, no solo espera que yo vaya, hermanos, creciendo en mi santificación, en mi salvación. El Señor espera que comencemos a dar frutos para la gloria de Dios. Amén. Vaya conmigo a Juan 15, 16. ¿Por qué estás aquí esta mañana? ¿Por qué Dios te salvó? ¿Por qué Dios te alcanzó? ¿Por qué Dios te ha traído? Para que fructifiques. Hay una meta que Dios tiene para todos nosotros y es dar frutos. Juan 15, verso 16, dice el Señor aquí. Oiga bien, hermano. Y usted dice, y es que yo elegí al Señor. No, dice la palabra. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Mire esa primera parte, qué hermoso. Hermoso saber, hermano, que Dios te eligió. ¿No le da gozo saber que Dios lo eligió, hermano? Si usted está aquí en el reino, es porque Dios lo eligió. Yo digo, yo quiero que tú estés en mi reino. Gloria a Dios. No fue por casualidad, no fue porque alguien te trajo a la iglesia, Dios usó esos medios, pero es Dios el que los usó. Dios usó a alguien que te hablara, Dios usó una circunstancia que te hizo volver a Dios, lo que sea, pero todo cae en la misma voluntad de Dios. Fue y es la voluntad de Dios que hoy estemos en el reino de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dios quiere verte en el reino y te quiere ver fructificando. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere vernos dar frutos. Mire, en el Antiguo Testamento la palabra fruto se aplicaba a muchas cosas, como un ejemplo, como una figura. Cuando leemos allá en Deuteronomio de las bendiciones de Dios,
el Señor dice que abundará los frutos y comienza a describir, ¿verdad? Ahí de las bendiciones de la obediencia, dice que habrá fruto del campo, fruto de las crías, fruto del trabajo, fruto del vientre. O sea, toda la vida es una vida de fructificación. Entonces, el Señor la ve así. Gloria a Dios, porque entonces todo lo que tenemos ha sido fruto de la bendición de Dios. Fruto de la bendición de Dios. Pero en el Nuevo Testamento ya la fructificación se ve en el ámbito espiritual, no solo en lo material. El Señor nos habla frutos de arrepentimiento. El Señor nos habla frutos del Espíritu Santo. El Señor nos habla, hermanos, de fruto de labios que confiesen su nombre. Habla de fruto de la obra, del trabajo que hacemos para el Señor. Es decir, realmente no podemos concebir, entender o comprender una vida cristiana nueva sin frutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, no puede existir una vida nueva en Cristo sin frutos. Porque la naturaleza del reino no solo es crecimiento, es fructificación. Y el reino de Dios ha entrado a mi corazón, a tu corazón, por eso creemos que hay fruto. Mire que en Juan 15, ahí mismo que acabamos de leer, el verso 16, si usted se retrocede al verso 2, hay una advertencia fuerte. Como le acabo de mencionar la higuera, ¿verdad? Que el Señor maldijo, porque no le halló nada de fruto. Se miraba muy bonita, muy frondosa, muchas hojas. Pero dice aquí el Señor en Juan 15, verso 2. Todo pámpano, pámpano es la parte que brota el fruto. Todo pámpano en mí no lleva fruto. ¿Qué va a hacer? Dice el Señor. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Gloria al Señor. Mire qué hermosa esta gran verdad, pero qué triste a la vez. Dice el Señor que si yo no estoy dando frutos, los frutos de la vida del reino de Dios, la vida cristiana, hay peligro de que el Señor dice, comience a quitarme. También existe otra parábola de que el Señor encontró, dice, un árbol de fruto y el Señor buscaba fruto, dice, y le dijo, dice que en esa parábola, dice que le dijo a la persona encargada, córtala ya, córtalo porque no está dando fruto. ¿Para qué? Inutiliza la tierra, dice ahí en ese texto. Inutiliza la tierra, mejor córtala. O sea, el árbol se estaba aprovechando de la fertilizante, de todo, y no está dando fruto. Pero aquel cuidador, aquel cultivador le pidió al Señor, le dice, déjala un año más. Y si no da fruto, la vamos a cortar. Mire qué misericordioso es Dios. Si en este año no hubo fruto, el Señor te dice, te doy un año más. Dele aplauso al Señor, aleluya, gloria a Dios. Más tiempo para dar fruto, porque dice, si en mí no da fruto, lo quitaré. Pero si da fruto, te voy a limpiar más para que dé más fruto. O sea, si tú has hecho algo para Dios, es un fruto. Pero dice el Señor, yo quiero que des más frutos. Wow, el Señor quiere que dé más, imagínense. Así que usted, hermano, no puede limitarse, no puede decir, yo no puedo hacer nada, yo no hago nada. No, hermano, aquí nadie se puede correr, nadie se puede omitir, nadie se puede excusar. Todos tenemos que dar frutos. Dicen amén, gloria al Señor. Mire lo que pasa y con este texto completamos la idea de que es peligroso no fructificar. Mateo 21:43. El Señor le dijo estas palabras a Israel, por cuanto cuando llegó el Señor, no lo aceptaron, lo rechazaron. O sea, no aceptaron el reino de Dios que vino en Jesús. Y el Señor le da esta gran advertencia a Israel. Pero esta advertencia aplica para la iglesia también ahora. Porque la misma enseñanza de la palabra de Dios es para todos los tiempos. Su palabra no cambia, su palabra no deja de ser. Dice Mateo 21, verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Y qué va a pasar? Dice, y será dado a gente que produzca los frutos de él, del reino. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, hermano, no se confíe entonces. Dice, yo ya soy creyente, yo ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios, ya soy salvo. El Señor espera frutos suyos. Y es importante que usted diga, Señor, ¿cómo puedo dar fruto? ¿Qué tipo de frutos quiere de mí?
Encantado estará el Señor de responderle esa pregunta. Porque Él quiere que usted fructifique. Y si el Señor dice dice ahí en Juan 15:2 que lo va a limpiar, usted dice, yo quiero dar fruto, Señor, límpiame para dar más fruto entonces. Santifícame más, cámbiame más, porque yo quiero dar fruto. Lo importante es que usted esté dispuesto esta mañana a decir, Señor, yo he renunciado al mundo. Señor, yo estoy creciendo, quiero crecer y yo quiero darte lo mejor de mi vida, darte fruto para la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Y el Señor va a dar tu crecimiento y el Señor te va a hacer fructífero. Bendito sea el nombre de Dios. Dios nos hará fructífero. El crecimiento y la fructificación son evidencias que el reino está dentro de nosotros. Entonces, fíjense bien, o sea, vamos llegando a esas conclusiones. La renuncia es una evidencia del reino. Ya no seguimos practicando el mundo. El crecimiento y la fructificación son evidencias del reino de Dios. Por eso es importante no solo decir, yo no soy ateo, yo creo en Dios. No, hay evidencias de renuncia, de crecimiento y de fructificación. Amén, hermanos. Ahí está en la palabra de Dios. Termino aquí este punto de fructificación con Colosenses 1:10. Pablo le escribe a los hermanos ahí en esa ciudad que eran gentiles, así como los corintios, que los corintios vivían una vida, ¿verdad? Ya podemos imaginarnos cuando menciona ahí que había de todo tipo de pecado, inmoralidad, pero gloria a Dios que le dice, ustedes ya fueron cambiados, ya fueron lavados. Igualmente esta gente en esta ciudad son personas que vivían una vida de perdición, pero ahora en el Señor ha pasado algo en ellos como en nosotros. Colosenses 1:10 dice la palabra para nosotros también, para que andéis como es digno del Señor. Oiga bien esa frase, andar como es digno. Es decir, si usted vive una vida de frutos que agrada a Dios, que demuestra arrepentimiento, que demuestra conversión, que demuestra, hermano, servicio a Dios, le agrada al Señor esta vida, es una vida digna. Le llama la palabra de Dios aquí una vida digna. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Pero ¿qué dice a continuación? Llevando fruto en toda buena obra. Y termina diciendo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese texto está clarísimo. Nos está exhortando, nos está enseñando que la vida digna, que la vida que a Dios le agrada ahora es una vida diferente al mundo y que esa vida le agrada a Dios. ¿Y por qué le agrada a Dios? Porque está llevando frutos en toda buena obra. Es decir, en una vida transformada, en una vida de acuerdo al reino de Dios. Y al final dice, significa que esta vida está creciendo en el reino de Dios. Amén, hermanos. Va en una lógica maravillosa esta enseñanza, esta palabra, que nos muestra que la vida nueva, como el Señor le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puede entrar al reino. Y Pablo dice, pues no heredarán el reino las personas que siguen en este tipo de vida. Entonces hemos aprendido bien hasta el momento que en el reino se trata de una vida que ha renunciado a todo. Se trata de una vida que no puede estar estancada. Tiene que seguir creciendo, conociendo, recibiendo, ¿verdad? Haciendo más en la obra de Dios para que podamos ser una vida fructífera, una vida, hermano, que dé frutos para la gloria de Dios. Esa es la vida en el reino de los cielos. Ahora bien, voy a un último punto más. Fíjese bien, si nosotros en el reino de Dios hemos renunciado, y dijimos que eso se ve, ¿verdad? Se nota. ¿Sí o no? Si una persona renunció al mundo, se nota. ¿O usted cree que una persona dice, yo soy hijo de Dios, y lo vemos ahí tirado en el suelo, bien ebrio? Entonces no ha renunciado, aunque diga que es hijo de Dios. Porque dice que los borrachos, decía Corintios, ¿verdad? Estoy tomando un ejemplo. Entonces estamos hablando de que una vida de renuncia se nota, una vida de crecimiento se nota, y una vida de frutos con mucha más razón. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Esto va a traer algo maravilloso en el reino de Dios, que va a beneficiar a la gente que no está en el reino de Dios. Porque este mundo necesita saber que hay un Dios que cambia a las personas.
Este mundo y tu familia necesita saber que hay un Dios que no miente, que si dice Él que hace nueva criatura y las cosas viejas pasan, eso tiene que verse en la vida de nosotros. Los que están cerca, los que están alrededor, tienen que ver que el evangelio es poder de Dios para salvación. No puede ser mentira, no puede ser una falsa doctrina. La vida nueva en el reino de Dios tiene que ser una realidad. Si no, esto sería una religión más. Bien, antes, santíguate y vete, como no te preocupes. Persínate y vete y ya está. Ya pasó todo. No. Hay cambios profundos. La vida nueva se tiene que ver. Y esto es lo que quiero llegar. El reino de Dios está aquí entre nosotros y en nosotros por aquellos que todavía no conocen al Señor. O sea que el Señor hace este proceso en usted, que usted renuncie y que usted crezca, que usted dé fruto, y así otros vendrán al conocimiento del Señor. De tal manera que este punto le llamo la vida en el reino de Dios, es una vida de influencia. Esa palabra es muy común en estos días. Los famosos influencers, ¿lo han oído, verdad? Son buenos para estar tirando información en las redes. Y es verdad, manipulan la mentalidad, las opiniones de la gente, se le llaman influencers. Hermano, yo diría en el ámbito espiritual, la iglesia tiene que ser un influencer. ¿Me está comprendiendo? En el buen sentido de la palabra, en el ámbito espiritual, usted y yo tenemos que convertirnos en influencers del reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que impactar esta sociedad haciéndole ver con nuestra vida, con nuestro testimonio, que el evangelio es poder de Dios, que es real, que es verdad. Vale la pena estar en el reino de Dios. Pero ¿qué influencer voy a ser si no he renunciado todavía? ¿Qué influencer voy a ser si estoy estancado? Que no se ve nada de frutos. Entonces la gente dice, yo veo igual a esa persona que dice que va a la iglesia. No lo veo diferente a todos los demás. Entonces aquí me llama a reflexionar, hermano, en este último punto. La vida en el reino de Dios es una vida de influencia. Tenemos que influenciar al que está a mi alrededor, que vean algo, voy a dejarlo ahí, veo algo en esa persona. No sé qué es, pero veo algo. ¿Usted me está comprendiendo? Ellos no entienden, no van a saber, pero tienen que ver algo en usted. Y cuando se le acerquen y tenga la oportunidad entonces de decir, ese algo se llama Jesucristo. Ese algo se llama la presencia de Dios. Oh, gloria a Dios. Ahí estamos haciendo el cuarto elemento, la cuarta cualidad del reino de Dios. Somos influencia en este mundo. Vaya conmigo a Mateo 13:33. Y es una parábola de un texto nada más, pero profundo. Oh, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Mateo 13, verso 33. Mire la capacidad, el poder de influencia del reino de Dios en su vida. Entonces le voy a quitar el reino para que no se me confunda. La capacidad y el poder que tiene su testimonio, su forma de vivir. Dice Mateo 13:33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo, diga conmigo, todo fue leudado. Mire, Señor, ¿y por qué pusiste esa parábola del reino de Dios? Es como una levadura, 3 medidas de harina y toda la masa, toda la harina queda leudada. Está el mensaje. El reino de los cielos iba a ser como una pequeña levadura en todo el mundo y todo iba a ser influenciado por la palabra del Señor, por el reino de Dios. ¿Sabe usted cómo comenzó el evangelio? El evangelio del reino de Dios, cómo comenzó el cristianismo, cómo comenzó la iglesia, con 12 hombres y uno menos que lo traicionó, o sea, con 11 y el Señor.
Y mira hasta dónde ha llegado la iglesia. Aleluya, el poder de la influencia del evangelio ha llegado hasta nosotros. Porque Jesús dijo, hasta que todo sea leudado por el evangelio del reino de Dios. Por eso es que usted conoce el evangelio, porque la levadura del reino llegó a usted. Gloria a Dios, me alcanzó, lo alcanzó a usted. Alcanzó a los antecesores, a los antes de nosotros, ¿verdad? Las personas antes de nosotros los alcanzó a ellos, y así vino hasta que llegó a usted la leuda del reino de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Mire, y esto indica que poderoso es el testimonio de la iglesia. Qué poderoso es la renuncia, el crecimiento y la fructificación. ¿Me va siguiendo ahí? Porque de allí es que viene la levadura del reino. Gente que ha renunciado, gente que está creciendo, gente que está dando fruto. Eso va a impactar a la sociedad, al mundo. Eso lo va a influenciar. Así que el Señor, por eso es que le dejó bien claro a los discípulos y a toda la iglesia que su reino, en el ámbito que ellos lo entendían, el reino no era de este mundo. Porque ellos pensaban que era un reino militar, terrenal y político. Así que el Señor no necesita de armas, no necesita de fuerza, no necesita, hermano, de política. El Señor tiene el evangelio, que es poder, y el Espíritu Santo para cambiar a los hombres. Bendito el Señor. Cambia la mente, cambia el corazón, sin necesidad de forzar a nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, cuántas guerras ha hecho el mundo, cuántas, ¿verdad?, insurrecciones, y mire, y luego los tiempos cambian y la gente se olvida de lo que hicieron aquellos después, y luego hasta traicionan los valores por los que lucharon aquellos y se va perdiendo la historia. Así que la lucha no hace nada realmente por un tiempo, pero la influencia del reino de Dios permanece para siempre. Hasta aquí ha llegado la influencia del reino de Dios, sin una bala, sin una espada. Qué bueno es el Señor, hermano. Por eso dice la palabra, con amor eterno te he amado. Es simplemente una influencia del amor de Dios, una influencia del poder de Dios, una influencia que da vida. Bendito el Señor. ¿Sabe que esta parábola de la levadura en las tres medidas, los que analizan las parábolas dicen que esto es una exageración en su tiempo? Para nosotros no entendemos esas medidas que están ahí, pero para el tiempo en que Jesús la dijo, eso era una exageración, era una cosa imposible. Nadie gastaba, dice, una levadura en una gran cantidad de masa. O sea, era demasiado lo poquito con lo grande de la masa. Mira, hermano, quiere decir que Dios no necesita mucho, con un poquito puede hacer mucho. Amén, hermano. Con un poquito que usted le dé al Señor, si usted le dice sí al Señor, con ese sí va a trabajar Él. Aunque usted no tenga fuerzas para hacerlo, aunque usted no tenga capacidad de hacerlo, para cambiar, para hacer cosas nuevas, con solo que usted le diga sí al Señor, con ese sí Él hará grandes cosas. Bendito el nombre del Señor. Así que el Señor se va a glorificar en un poquito a la vez. Comience a hacer una oración, orando cada día, leyendo la Biblia, haciendo un poquito a la vez, y Dios va a hacer grandes cosas a través de eso. Bendito el nombre del Señor. Así que estamos viendo cómo el reino de Dios, hermano, ha venido a darnos no solo la capacidad de renunciar, de crecer y fructificar, sino de ser influencia, gloria al Señor, para que este mundo alcance la bendición de Dios, la salvación de Dios. Hoy podemos decir entonces, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, tenemos que ser levadura en este mundo. Esa levadura buena, esa influencia buena. Por eso creo que aquí aplica bien cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿verdad? Esa es otra idea de la levadura, que tiene un sabor, un efecto. Vosotros sois la luz del mundo, que tiene un efecto. Y yo creo que ese sí texto me gustaría leerlo, de 5:16 de Mateo. ¿Cuál es el efecto de la luz? ¿Cuál es el impacto de la sal, la levadura? Yo creo que está bien claro en el efecto de la luz. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Su testimonio de la nueva vida, Jesús la compara con una luz. Entonces somos luces, hermanos. Somos luces. Somos faroles. Hermanos, somos esas lámparas. Sabe que este mundo está en oscuridad, ¿verdad que sí? En el pecado el mundo está en tinieblas. Pero nosotros somos, dice Jesús, no lo digo yo, ustedes son la luz del mundo. Pero
pero una luz que funcione, hermano, no una luz fundida. ¿Verdad? Una luz que parpadea y se apaga, parpadea y se apaga. No, no, ese tipo de luz no. Si andas parpadeando, el Señor hoy te va a reparar. Que alumbre, que alumbre, que alumbre, aleluya, para que vean, dice el Señor, que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Gloria a Dios por la vida de aquellos que están alumbrando el reino de Dios en este mundo, hermanos. El Señor se va a glorificar. Mire qué interesante. Usted no necesita ser un cantante, un predicador, qué sé yo, ¿verdad? Un gran ministro, no sé, en alguna área grande, para darle gloria a Dios. Con solo una vida que dé testimonio de Dios le está dando gloria a Dios. ¿Sí o no? Porque dice, cuando los hombres vean tu buena vida de obra de Dios, van a glorificar a Dios. ¿Cuántos quieren darle gloria a Dios? O sea, hay que alumbrar, hay que ser sal, hay que ser influencer. La influencia de la levadura del reino de Dios. Hay un texto, y con esto voy terminando, ahí en 1 Pedro 3:1. Ese texto me gusta un principio, porque Pedro está hablando del matrimonio ahí, está hablando de las relaciones. Y explicó, ¿verdad? Que por un lado explicó que los maridos traten bien a las esposas para que la oración no tenga estorbo, pero también habla que las esposas deben estar, ¿verdad?, en comunión y sujeción a sus esposos. Ese principio, ¿verdad?, de comunión, de sujeción y de buen trato, termina con un principio poderoso que se aplica a todos nosotros, no solo a los matrimonios. Voy a leer el final del capítulo 3, verso 1, 1 Pedro 3:1. Y yo creo que este es el mejor ejemplo de lo que les acabo de explicar, cómo usted puede darle gloria a Dios sin estar en una tarima, en un micrófono. Al fin y al cabo, eso es lo que queremos, darle gloria a Dios, ¿verdad? Pero lo importante es que con tu vida, dice al final del capítulo 3, verso 1, para que también, ahí voy a leer, para que también los que no creen a la palabra sean, dice Pedro, ganados sin palabra. Mire, hermano, hasta eso te está librando el Señor. No tiene que ser un buen hablador, orador. Solo tiene que ser un buen cristiano. Para que gane sin palabra por la conducta, dice, de las esposas en ese caso. Pero aquí el Señor nos lo aplica a todos nosotros. Podemos ganarnos a la gente sin abrir la boca. Amén. ¿Lo cree, hermano? Qué importante es, hermano, por eso esta mañana decir, Señor, yo he nacido de nuevo en el reino de Dios. Yo he renunciado, o voy a renunciar de verdad. Voy a crecer, voy a dar frutos y voy a comenzar a hacer influencia positiva del reino de Dios en este mundo. Porque de esa manera dice, te vas a estar ganando a alguien sin saberlo, hermano. Sin darte cuenta, alguien se está fijando en ti. ¿Cuántos saben que alguien nos está viendo siempre? Alguien te está viendo. Hasta en carro alguien te ve de repente. Tú crees que vas rápido y nadie te ve. Alguien te vio pasar rápido. Y Dios te puede ver cómo vas ahí. La gente te puede ver. Por eso vivimos no para que la gente nos vea. Vivimos para que Dios nos vea. Y si vivimos de esa manera, renunciando, creciendo, fructificando y siendo influencia, dice la palabra, nos vamos a ganar a alguien y el Señor va a ser glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Este es tiempo, hermano, de tomar decisiones de una vez por todas y decir, yo quiero entrar al reino de Dios de una vez por todas y renuncio a todo. Empiezo mi crecimiento y dar frutos para la gloria de Dios, que otros vean ese cambio en mi vida. Ser influencia en tu familia, en tu generación. Ser influencia en los que te rodean. Ser influencia en la familia de Dios, hermano. Porque siendo una buena influencia aquí, vas a ayudarle a otros que vienen débiles a la iglesia. ¿Sí o no? Otros que andan ya a punto, como decir, ya casi me voy. Pero cuando ve a alguien ahí, ¿verdad? Vale la pena. Esa persona se ve fiel. Si él puede, yo también puedo, dice. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo importante es que esto no viene de nosotros, esto viene de Dios. Nacer de nuevo no es de nosotros, eso viene de Dios. Lo de nosotros nada más es rendirnos esta mañana y decirle, Señor, yo quiero esa vida. ¿Cuántos quieren la vida del reino? Póngase de pie esta mañana, bendito el nombre del Señor.
Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.